Del INJU y también con la integrante de InMujeres aquí en la mañana de Arriba Gente. Este espacio es una presentación de Sucra Light, el espléndido sabor del azúcar sin calorías. Bueno, bienvenido Santiago Soto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto estar acá con ustedes. Y bienvenida Sharon. Ahora me presento, Kaskovic. Kaskovic. No estuvo tan mal pronunciado. No, muy bien, muy bien. De InMujeres, que también obviamente participaste de lo que fue este importante trabajo. Es decir, nosotros mostrábamos, hay que ver que esta tercera encuesta, son datos del 2013, tiene una gama realmente muy amplia de rubros en los que trabajaron entre adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años, ¿no es así? Exactamente, sí, es una encuesta muy abarcativa de la realidad de los adolescentes y los jóvenes. Tenemos una historia de encuestas de adolescencia y juventud en Uruguay, que arranca el primer informe, lo hizo el padre del actual subsecretario de Educación y Cultura, Filgueira, Carlos Filgueira, un investigador muy renombrado, y Rama en el 90. Luego hubo una discontinuidad muy grande, en 2008 se hizo la segunda y ahora estamos haciendo la tercera, pero bueno, sí, es una encuesta que da información que no es para la información de un año, sino que da información para la toma de decisiones durante un periodo bastante más extenso. Claro. En cuanto, antes de avanzar un poco en el trabajo, en cuanto a los datos técnicos sobre cuánta cantidad de adolescentes, qué incluyó geográficamente, cómo se hizo digamos, lo que fue el dato técnico del trabajo. La encuesta incluyó a 3.824 jóvenes y adolescentes. Es una muestra representativa de lo que son los jóvenes y adolescentes, 12 a 29 años, como decían, que viven en Montevideo y en localidades del interior de 5.000 o más habitantes. Ahí está, bien. Obviamente, recién Humberto repasábamos en este informe que presentamos recién y en el anterior, en el bloque pasado, muchísimos datos, obviamente, de lo que representa la encuesta. En cuanto a lo que fue el análisis cualitativo de esos datos, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? Y esa es la pregunta del millón en el sentido de que esta encuesta es una encuesta que está pensada justamente para reflexionar sobre la realidad de los jóvenes, para efectivamente poder incluirlo después al análisis de políticas públicas para los jóvenes. La encuesta tiene como ustedes hicieron un repaso, la verdad, muy bueno, la verdad, felicitaciones por el trabajo de producción. Tiene como tres grandes componentes: un primer paquete más de los datos más tradicionales, vinculados a empleo, vinculados a educación, ustedes ahí presentaron algunas cosas, otras cosas novedosas, más cosas que no están en general tomadas en las encuestas, más vinculadas a algunos temas de salud mental, temas de cuidados, temáticas deportivas, etcétera. Y después otro tercer bloque más vinculado a opiniones de la juventud. Yo creo que en las tres áreas hay cosas muy interesantes. Una, por lo menos, de las grandes temas que tiene que ver con un debate que está arriba de la mesa ahora con el Sistema Nacional de Cuidados, tiene que ver con los roles de género y el rol de cuidados de los adolescentes y jóvenes en Uruguay. Ahí Yari probablemente me puede... Como que queda muy acentuado esa diferencia que se sigue dando entre el género masculino y femenino, ¿no? La mujer como vista siempre para un determinado tipo de tarea donde recae sobre ella ese tipo de tareas, ¿no? Exactamente. Desde el InMujeres, sobre todo, nuestro aporte fue ver más lo que es una mirada de género. Y en particular en esos dos temas, lo que son los roles, se ve que todavía sigue estando asentado la idea que las mujeres son las que se tienen que encargar de las tareas de cuidado por sobre los temas educativos y el trabajo remunerado. Y eso se ve reflejado en lo que son los datos de cuidado. Ustedes mencionaban que 1 de cada 4 mujeres dejó de trabajar o estudiar para dedicarse a las tareas de cuidados. Además, la carga horaria que enfrentan es muy grande. Y casi la mitad, 44% de las mujeres realiza tareas de cuidado. Todo eso lo que implica son restricciones para ingresar al mercado de trabajo, para desarrollarse personal y profesionalmente. Y solamente el 5%, decía, en el caso de los varones, se dedica a este tema, ¿no? 5% dejó de trabajar o estudiar. Claro, para vincularse al tema de cuidados. Sí, exactamente. Hay una diferencia importante ahí, ¿no? Sí. Sin duda. Sí, cuando presentábamos el dato decíamos, es 16% de los jóvenes dejó de estudiar o trabajar para dedicarse al cuidado. Decía, en realidad no es 16% de los jóvenes, es 25% de las mujeres y un pequeño número de varones. Ahí era. Pero hay varias cosas también más interesantes desde el punto de vista de la participación juvenil, por ejemplo, y creo que sorprende menos algunas movidas en las que estuvieron muy involucrados los jóvenes en el último tiempo, en particular el año pasado, cuando uno ve que
casi 300.000 jóvenes a nivel nacional participan en al menos una actividad vinculada a las actividades de la sociedad civil, religiosas, estudiantiles, o sea, de las más amplias actividades de la sociedad civil, casi 40% de los jóvenes participa de ese tipo de actividades. Es una cantera de participación bastante más amplia de lo que tradicionalmente se dice, ¿no? De los jóvenes. Y en el área educativa, yendo un poco por áreas para comparar, si bien decías los antecedentes de trabajos anteriores son como muy espaciados en el tiempo. Algo malo por un lado porque no permite un monitoreo más permanente, pero bueno para ver si hay avances o retrocesos. Área educativa, hablábamos por ejemplo de las cifras y las diferencias que se siguen generando entre los sectores de menores ingresos y los sectores de medios o altos ingresos. Allí seguimos teniendo una brecha importante en cuanto a repetición y en cuanto a acceso de, por ejemplo, secundaria y ni que hablar del nivel terciario. Sí, eso es una tónica general de que cuando uno abre por la cuestión de desigualdad de ingresos, en cada una de las dimensiones que uno ve en la encuesta encuentra diferencias. Creo que también explica parte de los énfasis que la ciudadanía le ha puesto durante los últimos años a bueno, tomar opciones por algunos proyectos que privilegian la cuestión de la igualdad. Pero para no esquivarle el bulto, por decirlo mal y pronto, a la cuestión educativa, en la cuestión educativa yo creo que el dato más relevante de los últimos 20-30 años es esa revolución silenciosa en educación terciaria, donde hoy lo mostraban en las placas, 1 de cada 4 jóvenes accede a educación terciaria y eso era 5 veces menos la matrícula hace 20-30 años. Y otro de los datos que traía la encuesta vinculada a la comparación con 2008 es un incremento de 5 puntos porcentuales más, no un 5% más de jóvenes, sino 5 puntos del total de jóvenes más que accede que está asistiendo a la educación media. Claro. Sharon, el tema empleo, siguiendo con algunos de los rubros que maneja la encuesta, es significativo el dato de que 3 de cada 4 jóvenes toma empleo antes de los 20 años. Sí, sin duda la edad de trabajar es bastante joven. Eso, volviendo un poco al tema de ingresos, hay datos que quizás son más preocupantes. Se encuentra que en los quintiles de ingresos más bajos hay un mayor porcentaje que empiezan a trabajar más jóvenes, en particular en el tramo de 12 a 14 años, que no estaría permitido que trabajaran. Ley, obviamente. Todavía se encuentra un porcentaje, y sobre todo en los quintiles bajos de ingresos, que se inserta al mercado de trabajo, sobre todo, básicamente mediante la informalidad. Sí, sí, claro, seguramente. Y además, por fuera de la ley, se habló y mucho durante la administración Mujica el tema del trabajo de los menores de edad, ¿no? Sí, el ministro Murro, ahora venimos del Consejo de Ministros de Cerro Largo, que acompañamos a la delegación de la ministra, y bueno, el ministro Murro ahí habló de la ley de empleo juvenil y la puesta en funcionamiento. O sea, también, así como hablamos de los temas de cuidados y las cuestiones vinculadas al debate que está planteado en cuidados, en educación el presidente es muy claro en las prioridades que ha marcado el país, y en el tema empleo juvenil también es un lugar de preocupación donde se están generando respuestas de política, aunque obviamente siempre queda mucho por hacer, ¿no? Otro de los datos que tiene la encuesta, confieso que a mí cuando lo veíamos en placas me llamó un poco la atención, es en lo que tiene que ver con el acceso a las sustancias. Dejo de lado un poco lo del tabaco porque les cuento, el otro día hablábamos sobre una encuesta mundial, hay una tendencia a que los jóvenes, y yo en aquel momento recuerdo que a Abascal le preguntaba si la tendencia de los jóvenes a fumar menos tabaco no era porque había un vuelco de gran parte de la juventud hacia la marihuana. Y acá más de la mitad de quienes fueron encuestados accedieron o probaron marihuana. ¿Es una cifra, digamos, con respecto a otras encuestas mayor, menor, igual, la tendencia se mantiene? Sí. El dato es en el acceso, ¿no? Porque es medio a veces... Es no como en el hábito. Exacto, es como en cajas esto, y en algunos casos quedó, en la placa había quedado muy bien reflejado. Pero la mitad pueden tener acceso. Si yo te pregunto, ¿podés acceder a marihuana? Bueno, sí, puedo con un amigo. Claro, conozco a fulano, a mengano. Yo puedo llamar a tal, que conoce a tal, que puede acceder. Claro. Y creo que eso de las sustancias ilegales marca la pauta de un buen camino respecto a regularizar también el mercado, porque en ese lugar donde se accede a marihuana, se accede también a otro conjunto de sustancias que son bastante más dañinas. Pero decía, del total de jóvenes, la mitad puede acceder, que es eso. Sí. El acceso refiere a eso. De esos la mitad probaron, que es 1 de cada 4, y de esos la mitad consumió
al menos una vez en los últimos 12 meses. ¿No les resulta bajo el nivel en pasta base de acuerdo a lo que es la percepción que todos tenemos del consumo de pasta base en nuestro país por parte de jóvenes, en algunos casos niños y adolescentes? Sí, en realidad, a mi entender, es como si algo más construido que tenemos esa idea, son sobre todo en algunos sectores de la sociedad donde se da ese consumo, y más lo que se muestra de eso que la realidad efectiva del consumo de pasta base. Y yo lo que le quiero preguntar es, más allá de la encuesta específica esta que estamos presentando en el trabajo de ustedes, es ¿qué variación respecto a la del 2008 ustedes ven significativamente que refleja esta encuesta? Y bueno, algunas de las cosas que hablábamos vinculadas, por ejemplo, a la educación, son cosas que en general hay buenas noticias respecto a los avances. Obviamente, respecto a las aspiraciones que tenemos como sociedad, todavía estamos, como plantea el presidente, todavía estamos lejos respecto a las metas que están planteadas. Yo creo que una de las cosas más interesantes tiene que ver con algo que comentaba sobre el tema de la participación juvenil y cómo efectivamente hay un movimiento o conjuntos de jóvenes muy grandes que en el Uruguay actual están más volcados a la cuestión participativa que en otros momentos. Sí. Yo también resaltar un poco, como decía Santiago, el tema educativo, lo que fue el aumento a los centros educativos, tanto desde el 90, 2008, como en esta encuesta, y sobre todo, más allá de los datos en sí, la innovación que tuvo la encuesta en muchos temas que se relevaron ahora, como el tema de las opiniones de la juventud, que son temas sumamente relevantes y que antes no se tenía información. Bueno, les queremos agradecer. Obviamente se imaginarán ustedes que esto fue solo apenas un acercamiento. Vean lo que es el trabajo. Estamos hablando realmente de muchísimos datos que seguramente servirán para mucho. Esto simplemente trató de ser un acercamiento a grandes áreas de esta encuesta. Realmente un placer haberlos tenido y muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Santiago, ¿cuántos años tenés vos? 28. 28, el director más joven del país, según lo que nos decía me tocó producción. cargar con esa mochila A Sharon no le vamos a preguntar la edad porque a las damas no se le pregunta la edad. Pero es muy joven también. Otra joven sin ningún tipo de dudas. Bueno, vayamos con el cierre de este espacio en el que hemos presentado, reitero, esta tercera encuesta nacional de adolescentes y jóvenes, datos del 2013 que ha presentado el INJU y que de alguna manera hemos estado desmenuzando aquí en Arriba Gente. La entrevista fue una presentación de Sucralite, el espléndido sabor del azúcar sin calorías. Insecticidas Apolio, a los insectos los mata de verdad. Exactamente, hay una amplia variedad de productos que además protegen el medio ambiente. Es un producto que tiene acción instantánea, efecto residual hasta 12 semanas, no es dañino para la salud humana y de animales y no daña tampoco la capa de ozono por contener gas ecológico. Cuenta con una amplia gama de productos, mata moscas, mata cucarachas, casa y jardín, mata polillas, mata hormigas y aparatos eléctricos que ahuyentan mosquitos, aún con ventanas abiertas. 9:49, volando a la pausa y venimos enseguida y más Arriba Gente para compartir. No soy un criminal, te lo juro. Todos los martes y jueves, Salven el Millón. Una linda experiencia. A los 70 años, tener una experiencia de conocer un estudio con la gente, con los compañeros participantes que están esperando, ansiosos también como estábamos nosotros. Este año, muchas más parejas intentarán salvar el millón. Bienvenida Ana Clara. Rodrigo, un gustazo. Y nosotros los vamos a ayudar con el